buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a otra transmisión vía online del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo. Agradecer a todo el equipo técnico, al equipo de producción de Las Marcas de Cristo, a los pastores, a los mentores, los líderes, etc. A todas las personas las cuales nos están viendo en este momento de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo. Queridos hermanos, agradecerles a cada uno. No olviden darle like, comentar, suscríbanse, compartan el video. ¿Por qué? Porque cada vez más personas se pueden saciar de lo que es la palabra. La palabra es gratis, totalmente gratis, ya que a veces hay personas las cuales no pueden entenderla bien, porque dicen, no, yo no la puedo leer. Una persona está delante aquí que Dios usa como instrumento para poder compartir la palabra, para que así ustedes también puedan ayudar. ¿Cómo? Compartiendo el video. Si hay algún tema en especial que ustedes quieran compartir, pueden comentarlo. Denle like para saber cuántas personas más les gusta la palabra de Dios. Algunas veces no quieren dar las glorias, pero es bueno, de esta manera se puede dar gracias. Continuando en la parte de aquí abajo, ya han podido ver el tema. El tema del día de hoy trata sobre la misericordia. Esa misericordia es lo que Dios tiene hacia muchos de nosotros. Hay que tener la misericordia la cual tiene Dios. ¿Por qué nosotros debemos tener la misericordia la cual tiene Dios? Porque nosotros, al cometer varias veces daño, muchas veces hacemos enojar a Dios, muchas veces lo ponemos triste. De esa manera, Dios se siente muy triste, molesto y sufre por sus hijos. Entonces, Dios Todopoderoso simplemente podría decir, no merecen vivir. Y seamos sinceros, en la actualidad no hay nadie suficiente bueno, solo Cristo. Por lo tanto, nadie debería merecer vivir. ¿Vivir para qué? Para hacer el daño. Muchas veces hay gente que nace, crece, hace maldad, muere haciendo el daño. Y muchas veces los humanos, los seres humanos dicen, ¿por qué esa persona no se murió? ¿Por qué tuvo que nacer? Si nosotros, nomás diciendo eso, imagínense Dios que ya sabe cómo va a ser esa persona y no la destruye. ¿Por qué no hace esto Dios? Porque desde el inicio, el cual se cometió el pecado, nosotros estamos viviendo por la misericordia de Dios, su gracia, no mereciéndola. Tiene misericordia, y misericordia es la persona a la cual dice, bueno, te perdono, que ha hecho tanto daño, que el perdón es un lujo darle a esa persona, un lujo darle a la persona el perdón de tanto daño que ha hecho, se le denomina misericordia. Esa persona que tal vez ha hecho tanto daño y ahora está pagando esas consecuencias, Dios tiene misericordia de esa persona. Porque no crean que Dios le hace feliz saber que alguien hace mal, esa persona luego sufre y listo. No, Dios no es feliz así. Dios no es feliz sabiendo que alguien el cual ha matado, robado, después está sufriendo ese también. No, Dios no es feliz así tampoco. Él tiene misericordia de esas personas. Pero Dios sabe perfectamente que se tienen que arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no puede haber lo que es la redención. Dios no se puede acercar. Porque sabe que uno sigue viviendo en el pecado. Y Dios no puede acercarse a nada de lo cual tenga el pecado. Y uno no se puede acercar a Dios mientras tenga ese pecado. Pero en la Biblia, numerosas veces se muestra que Dios es misericordioso, Dios tiene misericordia. Bastantes partes en la Biblia dice esto.
¿Por qué habla siempre de la misericordia? Porque nosotros continuamente seguimos pecando. Porque el pecado sigue existiendo. Por lo tanto, se sigue hablando de la misericordia. En todos los capítulos las personas ven misericordia y dicen, ¿por qué tanta misericordia? Porque la persona en la actualidad sigue pecando. Por lo tanto, se tiene que seguir teniendo misericordia de esa persona que hace el daño, que desagrada a Dios. Dios le tiene que otorgar ese perdón. Pero no porque esa persona se lo merezca, en realidad, sino porque esa persona, Dios le ha dado el perdón, la misericordia. Porque por el simple hecho de uno darle la espalda a Dios, ya Dios no tendría que por qué seguir con esta persona. Como hay en la actualidad muchas personas, alguien le da la espalda y esta persona nunca vuelve a hablar con ella. Jamás. Y cuando después necesita volver por una ayuda, le niega. Esta persona no tiene misericordia. Pues, ahorita yo te digo que Dios sí tiene esa misericordia. Dios sí posee esa misericordia. Y la da abundantemente a todos, a las cuales en la actualidad les siguen fallando a Dios. Pero Dios otorga esa misericordia, esa gracia. Y vemos en Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová Dios es justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová va a esperar, Dios va a esperar para tener piedad de nosotros. ¿Cuántas veces hemos oído de, dame piedad, perdóname? He hecho mucho daño, pero perdóname. Y muchas personas dirán, qué sinvergüenza esta persona, ¿cómo le pide perdón a Dios por tanto daño que ha hecho? Y Dios perdona, pero Dios tiene una paciencia, tolerancia que ninguno de nosotros poseemos. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios no trabaja con el tiempo de que nosotros trabajamos. Una persona dice, ¿cuánta paciencia voy a tener? 10, 20, 30 años esperando en una persona. Y entonces dice, no, yo no voy a tener tanta tolerancia, paciencia. Pues Dios sí tiene esa paciencia. Dios puede esperar 30, 40, 50, 60, 70 años hasta que esa persona se arrepienta y busque el perdón. ¿Por qué? Porque para Dios un día es 1000 años. 1000 años es un día. Para nosotros el tiempo es así, como está. Por lo tanto, nosotros vemos las cosas de la tierra, pero no vemos las cosas de Dios. No vemos desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, nosotros se nos es difícil perdonar. Nos es difícil otorgar el perdón. Ahí entra lo que es el orgullo. Y no queremos luego perdonar. Decimos, no voy a perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Si esa persona me ha hecho mucho daño. Y mucha gente habla con una potestad diciendo que esa persona no merece ni el perdón de Dios, poniéndose en el lugar de Dios, creyendo ella hablar mejor que Dios. ¿Quién tiene la autoridad para decir, tú no mereces ni el perdón de Dios? No hay nadie que merezca esa autoridad. Absolutamente nadie puede decirte, no mereces ni el perdón de Dios. Porque una persona a la cual tiene el pecado, tampoco puede decirte eso. Porque inmediatamente Satanás está listo para juzgar y decir, tú tampoco puedes tener el perdón de Dios. Tú tienes pecados, tú también, todos. Por lo tanto, no hay persona que diga, no mereces el perdón de Dios. No, todos podemos merecer el perdón de Dios. Si no es así, que tire la primera piedra quien esté libre de pecados. Entonces no podemos estar siempre juzgando. Dios ha puesto jueces aquí en la tierra para que determinen sentencias, porque todo acto trae una consecuencia, es bien cierto, pero cuando se trata del perdón, de la dádiva, eso se encarga Dios. Hay muchas personas que dicen que no tienen esa potestad, que a veces las gana el orgullo, y dicen que te perdone Dios. Que te perdone Dios.
Una persona no puede decir eso. Porque al decir que te perdone Dios, Dios sí te perdona, yo no. Entonces yo estoy creyéndome con más autoridad por el simple hecho de decir que te perdone Dios porque Él sí se perdona, yo no. No podemos darnos ese lujo de decir yo no perdono. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no perdono, pero Dios sí perdona, así que pídele a Él perdón? Pero tú eres igual que Él. Eres igual a todos. Porque ante los ojos de Dios todos, absolutamente todos somos iguales. Decirle que Dios te otorga su perdón no es así. Más bien se debería decir, Dios ya te perdonó. Yo ya te perdoné, Dios ya te perdonó. Hablemos del perdón. Porque a veces la persona le mete en la idea, se siente tan agobiada del daño que ha hecho, que ya no quiere acercarse a Dios. Se aleja de Dios, ve la manera de buscar que no esté Dios. ¿Pero esto por qué? Porque la han apartado del amor de Dios. No está con el amor de Dios, está apartada del amor de Dios y busca ¿qué? El amor en otras personas. Y a veces esa persona se llena de odio. Y odia todo. La mayoría de personas las cuales no creen en Dios buscan odio hacia Él. No tiene lógica odiar a alguien que para ellos no existe. Por lo tanto, muchas personas se han alejado de lo que es de Dios. Pero eso lo ha ocasionado el hombre. Por no saber direccionar bien. Por no decir que Dios ya te perdonó. Por lo tanto, nadie en la tierra tiene autoridad de decir que no puede Dios otorgarte el perdón. Hay personas incluso que tienen que hablar y dicen, ya, yo te otorgo el perdón. No hay persona, no hay humano que te pueda otorgar un perdón. El único que perdona es Dios. Por eso es que dicen, perdón solamente a Dios. Perdón solamente a Dios. ¿Por qué perdón solamente a Dios? Porque a Él le hacemos el mayor daño. No buscándolo, desobedeciéndolo. A Él estamos haciendo el peor de los daños. En cambio, al ser humano se le pide disculpas. A veces se le pide perdón, pero el perdón va para Dios. Como sabemos, Él nos otorga gracia de estar vivos, porque en sí ninguno debería estarlo. Por lo tanto, ninguno debería quejarse ante Dios de la circunstancia en la cual pasa, porque basta que tengamos vida, ya estamos teniendo la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no busquemos nosotros una razón para no creer en Dios. Siempre el ser humano busca una razón para no creer en Dios, para no verle a Dios. Siempre está en eso. Pero uno no puede juzgar a Dios. Entonces tendríamos que comenzar a juzgarnos a nosotros mismos por todo lo que hemos hecho. En Salmo 103:13, ¿cómo el Padre se compadece de los hijos? Se compadece de Jehová, de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay personas que le temen a Jehová, y está bien esto, no tenerle miedo, porque tenerle miedo es decir, solo no hago esto porque Dios me vaya a hacer algo, o le tenga miedo a su poder, sin darse cuenta que Dios no puede hacer daño, Dios no puede hacer maldad, Dios no puede hacer daño. Pero lo que pasa es lo siguiente: el tiempo del arrepentimiento, correcto, sí, estamos en el tiempo del arrepentimiento. Por lo tanto, como un padre compadece a sus hijos, Jehová también busca que le teman, pero en el sentido de no miedo, sino respeto. Ya que estamos en el tiempo del arrepentimiento, Dios busca que todos sus hijos vuelvan a Él. Y Dios los va a aceptar. Dios no va a buscar una condición, porque siempre el ser humano ha puesto en la cabeza de la gente de que tiene que haber una condición para acercarnos a Dios. La condición es dejar el pecado, pero para otorgar el perdón ya uno lo tiene.
Porque no es que Dios mire, tú has hecho un mal mayor, entonces a ti no te perdono. Tú eres mal menor, no. Dios ambos lo ve mal. Y por eso otorga el perdón. Por lo tanto, Jehová le agrada a las personas que le temen, pero le respetan, en el sentido de respetar, que trabajen para Él, que ayuden. A eso le encanta a Jehová. En Miqueas 7:8, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Ustedes se imaginan a Dios perdonando a una persona que ha matado a más de 1000 personas? Dios sí lo perdona, por supuesto. ¿Ustedes se imaginan a un Dios que perdone que haya matado o violado a una niña? Sí, Dios perdona eso. Y encima, Dios olvida ese pecado. Él tiene todo eso, porque Él es Dios. ¿Ustedes se imaginan una persona así? Que le mates algo tan preciado a esa persona y después te diga, te perdono. Ya no lo vuelvas a hacer, te perdono. No hay nadie, o hay pocas personas, yo no he conocido ni una, que pueda hacer esto, que pueda decir, mira, tú me has hecho bastante daño, tú me has robado mi casa, has matado a mi familia, pero yo te perdono. Es raro ver eso. ¿Ustedes se imaginan a alguien así? Dios hace eso. Dios otorga ese perdón. Olvida el pecado del remanente, de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso sí, Dios se va a enojar. Por supuesto. Dios se enoja. Como cualquier persona que le hagas daño, se enoja. Pero en Él está la abundancia del perdón. Lo que en muchas personas está la abundancia de la ira. Cobrar venganza de toda la gente que le ha hecho daño. Dios dice, yo te perdono. Dios no tiene venganza. Dios no tiene ira. Dios no tiene maldad. Dios no posee nada de esas cosas malas. Porque Dios es un Dios de amor. Entonces nosotros debemos deleitarnos en su misericordia, deleitarnos en todo lo cual Él nos permite. ¿Cuántas personas son las que no perdonan? Han pasado tantos años, pero esas personas no perdonan. ¿Por qué dirán? Porque esas personas cargan dentro de ellas ira, sufrimiento, venganza, todo eso cargan. Hablan mal de varias personas. No, esa persona no me ha hecho tanto daño. No perdona. Y siguen, pasan los años. Y yo les pregunto, ¿qué va a ganar esa persona? ¿Qué gana esa persona? A ver, producción. Dios es amor, pero es justicia y no puede detener la consecuencia. Y sí, gracias producción, ya lo había dicho anteriormente, muchas gracias a todo el equipo de producción, ya lo había dicho. Es cierto, como había dicho, Dios no detiene la consecuencia. Dios no detiene eso. ¿En qué estábamos? Es fuego consumidor, sí. A ver, gracias producción, sí. A ver. Estábamos en las personas las cuales cargan cosas malas, las personas las cuales cargan daño, las cuales cargan venganza, sufrimiento, pasan largos años y siguen con eso. Yo les pregunto, ¿qué van a ganar de eso? ¿Qué van a ganar tener rivalidad, enfrentamiento con todo eso? Al final todos vamos a morir. ¿No sería mejor perdonar que cargar todo eso que no va a sumar, más te va a hacer sufrir? ¿Por qué creen que Dios perdona? ¿Por qué creen que Dios abunda el perdón? Porque en Él no hay maldad, en Él está la misericordia. Tanto así que nosotros, no mereciendo vivir, Él nos da la misericordia y Él nos da la gracia.
entonces nosotros no podemos darnos con esa potestad de jueces, querer juzgar, querer mandar y señalar quién vive, quién muere. No. Ni siquiera Dios hace eso. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar esa autoridad? Nosotros tenemos que mantener una posición humilde y perdonar a las personas que más lo requieren. ¿Cuántas personas tal vez me hizo daño, pero él no sabía lo que hacía? O hizo algo que me desagradaba, ya no le voy a hablar. Entra el orgullo es satánico. Por lo tanto, Dios perdona para que nosotros también podamos perdonar a los demás. Así que si Dios te ha perdonado, Dios ha perdonado el pecado, Dios ha perdonado lo mal que has hecho, tú también tienes que decir, yo también voy a perdonar. Yo también voy a resarcir este daño. Hagamos eso. Dios le encanta que nosotros demos el perdón, demos la ayuda. Porque ahí se ve Dios. Ahí se ven las obras de Dios. No bastan las personas que siempre dicen cómo juzgas, cómo contestas, cómo haces esto. Uno tiene que siempre entender que Satanás va a estar listo para señalar. Cuando uno perdona, Satanás ya no puede agarrarte a ti, porque sabe que estás otorgando el perdón. Pero cuando uno no perdona, Satanás puede entrar y meter codicia, maldad, todo en tu corazón, porque no estás dando el perdón. El perdón es para uno. No tanto para la otra persona, sino para uno, porque estás perdonando, estás quitándote esa carga. El perdón es eso. Eso es el perdón que nosotros tenemos que tener. Si Dios nos lo da, Dios lo da, ¿por qué nosotros no lo podemos dar? Como simples humanos que somos. Ahora, vamos a hablar sobre cuando nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios. Porque ustedes dirán, Dios perdona, pero Dios no perdona una vez, Dios perdona 1, 2, 3, 4. Uno hasta pierde la cuenta de tanto perdón que tiene de Dios. Uno inclusive peca y no se da cuenta, pero pide el perdón. Por eso es que en todas las oraciones nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Perdón por lo que hacemos o perdón por haberte desagradado en algo. Porque a veces hacemos cosas que le desagradan a Dios y no nos damos cuenta. Por eso siempre tiene que estar en nosotros el perdón. Cuando desobedecemos, experimentamos la misericordia de Dios. Cuando alguien hace daño, roba, mata, asesina, ahí entra la conciencia. Y inmediatamente viene, perdóname Dios. Ahí entra la misericordia, ahí siente uno la misericordia. Pero imagínate si alguien hiciera bastante daño y le cayera un rayo inmediatamente. Se muere esa persona si hizo daño. Entonces no se sentiría misericordia. Todos vivirían en miedo, todos vivirían en temor. Tal vez nadie pecaría, pero todos vivirían en temor, en miedo. Entonces, cuando uno hace algo malo y ve que sigue con vida, es porque ahí está experimentando la misericordia de Dios. Que muchos sienten. Hay varios que sienten la misericordia de Dios. Sin conocer inclusive a Dios, sienten la misericordia de Dios. La sienten, la poseen, porque ellos saben más que nunca, que pueden seguir con su vida. Hay personas que hacen daño, roban, matan, e inclusive la justicia terrenal no hace nada, los deja libres. Pero hay una justicia divina que es Dios. Pero Dios no crea que, hiciste daño, ¡pum!, te manda un rayo, moriste. No. Sino que esa persona va a decir, el mundo no me ha juzgado. Y dice, ¿y ahorita qué me va a pasar? Entonces, ahí siente la misericordia, sigo vivo, sigo respirando. Y ahí uno conoce a Dios, porque sabiendo que Dios es todopoderoso y me podría desvanecer de la tierra, no lo hace. Y uno ahí siente el perdón. Y se da cuenta que el perdón es bueno. Y se da cuenta que ese perdón lo debe compartir con los demás.
Entonces nosotros debemos darnos cuenta que Dios lo hace todo por algo. Ustedes dirán, mire, ese delincuente que ha robado tanto, ahora está libre. ¿Dónde está Dios? Muchos dicen. No, no hace justicia con ese hombre. No, Dios sabe. Pero Dios sabe que esa persona se tiene que arrepentir. Dios sabe que esa persona siente la misericordia. Y Dios sabe que esa persona tiene que resarcir su daño. A Dios no le importa cuántos años uno tenga en la iglesia. A Dios no le interesa cuántos años uno tenga habiendo servido a Dios. No, no le importa eso. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios originalmente es que todos le sirvan a Dios. ¿Saben lo que le importa a Dios? Es que uno pueda ayudar a las demás almas a que le sigan a Él. ¿De qué le vale al hombre hacer una iglesia y que solo las personas vengan a la iglesia? Solo esas personas vengan. ¿De qué le vale al hombre? Yo solo voy a salvar a los que están en mi iglesia. Al hombre no le vale, a Dios no le vale de nada eso. No le importa. Dios dice, vete, ve a la calle, ayuda, sin nombre de una iglesia. Porque Dios no ha creado las iglesias. Dios no ha creado las iglesias. No creen que cuando van a ir al cielo va a haber iglesia de tal nombre, va a haber diferentes iglesias. No, ayuden sin decir. Y si a veces la persona le pregunta, ¿a qué iglesia vas? Digan, bueno, yo sigo a Dios nomás. Para que la persona le quede en mente que solo es seguir a Dios. Eso es importante. A Dios le interesa que recibas al que murió por todo, Jesucristo. Amén, sí, Jesucristo. Agradecer por todo. En Salmos 6:2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy enfermo, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Cuántas personas muchas veces han hecho tanto daño y viene una enfermedad a ellos, viene algo malo a ellos? Y mucha gente dice, Dios me ha mandado este castigo. Dios no manda castigos. Dios no manda castigos, jamás. La persona misma se ha causado eso. Cuando viene una enfermedad después de tantos años, es porque Satanás está cobrando eso. Entonces ahí entra la persona a pedir la misericordia. Y ahí uno siente la misericordia. Ahí siente que la misericordia es genuina y la siente de verdad. Cuando uno está mal, tal vez sintiendo hambre, muriéndose del dolor, ahí siente Dios, ayúdame. Ahí de verdad siente a Dios. Ahí le consulta a Dios. Pocos de verdad hacen eso. Pocos de verdad buscan a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre tener misericordia de los demás. Si tenemos 2 panes, regalar uno. Si tenemos un vaso de agua, darle a la otra persona. No obligados, porque Dios no quiere nada obligación. Dios no quiere obligar a nadie a seguirlo. O ustedes creen que Dios está diciendo, si no me sigues te destruyo. No, Dios no hace eso. Dios quiere que cada uno lo siga por su propia voluntad. Así quiere que Dios cada uno ayude al prójimo, pero por su propia voluntad. No porque va a recibir el cielo, no porque va a recibir el paraíso, no porque va a recibir el reino de los cielos, no. Dios no quiere eso. O sea, uno solo va a ayudar para recibir una recompensa en el cielo. Dios dice, entonces no sigues porque de verdad estás con el propósito de Dios. No ayudemos solamente porque uno quiere ir al cielo. Porque si nos damos cuenta que al pasar de los años, cuando uno ya tiene 60, 70, 80, uno ya busca más a Dios que en la actualidad alguien de 30, 40. ¿Por qué pasa esto? Porque ya siente que cada vez su cuerpo se acerca más a lo que es el fin. Entonces esa persona ya toma conciencia de lo que es de Dios. ¿O a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ahí uno se da cuenta.
vamos a hablar sobre las personas que no dan misericordia, no dan el perdón, se sienten con esa potestad. Y no hay nadie que la tenga, pero hay personas que la quieren, por así decirlo, plagiar. No, yo no voy a perdonar. No, ¿por qué? Si él ha hecho tanto daño, yo debo de perdonar a esa persona. No. Los orgullosos, las personas las cuales tienen orgullo, nunca pueden experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no sienten el perdón en ellas mismas. Por lo tanto, cuando ellas cometen un error, no pueden sentir lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué sienten? Ganas de no existir, porque se han fallado ellas mismas. Por lo tanto, el orgulloso no puede experimentar lo que es la gloria de Dios. No experimenta su misericordia, por lo tanto, no puede perdonar a los demás. El que no tiene, no puede dar. Y el que tiene, puede dar. Por lo tanto, la misericordia se la da Dios a las personas las cuales la aceptan. Pero los orgullosos, los cuales no tienen la misericordia de Dios, ellos no la pueden dar. Por lo tanto, una persona orgullosa no puede dar el perdón, no perdona. Y siempre tiene ahí. Pasa tantos años y no se da cuenta. En la Biblia, Lucas 18, 13 al 14, ¿qué nos dice sobre lo que es la misericordia de Dios? Y de la persona a la cual tiene orgullo y no perdona. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren, no quería alzar los ojos al cielo, no. Yo antes, ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios? Sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas personas conocemos que a veces se golpean el pecho, golpean, diciendo: Dios, perdóname? Y tal vez su daño sea, su pecado sea tan pequeño. Pero una persona a la cual ha cometido tanto daño, se postra ante Dios y dice perdón, Dios ve a esta persona. Pero la persona a la cual dice: no, yo tengo que tener tal cosa para pedir perdón a Dios, no, yo tengo que estar en tal lugar para pedir perdón a Dios. Dios te escucha desde hasta un baño público, en el parque, en las aguas, donde sea está Dios. Hasta en la misma discoteca está Dios. Otra cosa es que lo puedas escuchar a Dios. Es muy difícil que tú puedas escuchar a Dios en una discoteca, pero Dios está ahí. Por supuesto, Dios está ahí, Dios posee eso. Pero si no, es muy difícil que lo escuches. Que Dios escuche a una persona a la cual le está haciendo el daño, es muy difícil que esa persona escuche a Dios. Pero Dios está ahí. Amén. Por lo tanto, el que se enaltece será humillado. No creemos la persona a la cual dice: miren cuántos años yo tengo predicando la palabra, o miren cuántos yo estudios bíblicos que tengo. ¿Y a quién le importa eso a Dios? Hay personas que tienen 100 años. Tú puedes tener 100 años conociendo a Dios, pero a Dios no le importa eso. Porque Dios lo que le interesa es sus almas. No crean que Dios se va a centralizar en uno. No crean que Dios... Hay personas que creen que Dios, por el simple hecho de hacer el bien, de estar haciendo el bien, Dios va a decir: este es mi favorito. No, Dios no tiene favoritos. Por lo tanto, no es que Dios: miren, este me está obedeciendo más. Yo lo quiero más a él. No. Él está leyendo más la Biblia. Bien, yo lo quiero más a él. No, Dios no quiere. 100, 200, 300 años, uno puede estar en lo que es la palabra de Dios. Pero a Dios lo que le importa es: ¿tú qué estás haciendo con esos conocimientos? Tú me estás ganando almas, tú estás ayudando al pobre, no estás ayudando al pobre. Entonces, ¿cómo piensas que tú vas a querer ser mi favorito si no ayudas?
No creas que Dios te va a dar, toma, yo te doy aquí un pan más de los demás. No, Dios no hace eso. Si Dios te da un pan más, Dios siempre te va a poner a prueba si ese pan se lo vas a dar a otro o te lo vas a comer tú. Dense cuenta, si Jesús, Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar todo eso y Dios no le dio un pan más o una casa de lujo, siendo Él su Hijo, de linaje directo, ¿qué te hace pensar que tú, Dios, te va a tener más favoritismo? Dense cuenta que con Jesús no tuvo favorito. Él siendo su Hijo, Él dijo, papá, yo estoy conforme, yo estoy feliz. Y nunca se quejaba. Y ya viene una persona diciendo, Dios, pero yo te sirvo, yo estoy en la iglesia, y ni siquiera me das algo mejor, una casa. ¿Cómo uno se puede poner en esa potestad? Entonces una persona no está ahí creyendo en Dios. Una persona está creyendo en un Dios que le va a dar regalos. No, eso no es Dios. Y ahí va a entrar Satanás diciendo, Dios, yo te doy regalos, mira, yo te los doy más rápido los regalos. Y eso es cierto, Satanás da más rápido los regalos, pero te los quita y al mismo tiempo te quita todo lo cuanto habías logrado. Por lo tanto, lo que Dios busca son personas que de verdad estén arrepentidas y que pueden ayudar. Hay personas que no conocen a Dios, hay personas que a veces no siguen lo que son la palabra de Dios, pero ellas comparten con los pobres, ayudan al prójimo y Dios las protege. Pero dirán, oh, pero esas personas no siguen a Dios. A Dios no le importa que a veces le den los créditos, porque Él es Dios. Es como cuando uno es el dueño de una empresa. Cuando compran algo que es tu producto, no esperas que te digan gracias. No, si yo es mi producto, yo lo he hecho. Y eso es así. Bueno, esas personas no saben quién soy, pero esas personas, ¿qué están haciendo? Compartiendo con el prójimo, haciendo el bien. Y Dios es el bien absoluto. Por lo tanto, esas personas les interesa. Pero ¿cuántas personas a veces están 20, 30 años, 40 en la iglesia y no apoyan a los demás? Se apoyan ellas mismas. No está mal que te apoyes y te alimentes tú mismo, pero si tú no das de comer al pobre, ¿cómo esperas que Dios te dé a ti? Dale de comer al pobre, dale de comer, pero yo no tengo mucho, lo que sea, la mitad. Dios siempre va a poner delante de ti pruebas para que puedan ver qué tan misericordioso eres con esas personas. Dios busca misericordia en todos busca. Y no digan, yo no tengo misericordia, yo no poseo eso. No, claro que sí. El orgulloso no la posee, pero el orgulloso la rechaza, mejor dicho. La rechaza. No podemos ser orgullosos. No podemos dar ese lujo, porque sí, es un lujo. Por lo tanto, no debemos nosotros tener el orgullo y siempre otorgar el perdón a quien sea. Me ha hecho mucho daño, no merece, perdónalo, porque Dios te perdonó a ti, Dios perdonó a tus ancestros. Ay, pero miren cuánto tiempo yo tengo en la iglesia y Dios no me da nada. Uy, cuánto tiempo tenía Jesús en la tierra y Dios no le daba una casa, una mansión de lujo. Encima le escupieron y lo rechazaban. Pero Jesús se quejaba, no. ¿Y por qué uno se queja? ¿Por qué uno se queja? No debemos quejarnos de las circunstancias que tenemos, sino dar gracias que, tengo vida, tengo 2 ojos, puedo caminar, puedo comer, tengo lengua, puedo hablar, puedo estudiar. Sí, tengo todo eso, pero quiero más. Está bien que uno quiera más, porque Dios nos ha creado con esa potestad de siempre querer más. Pero Dios sabe que si no compartes eso con los demás, no te va a poder más. Porque sabe que vas a terminar como esas personas que siempre lo han querido tener todo y han muerto y ahora están sufriendo. No busques riquezas en la tierra. No hay riquezas en la tierra. Este mundo es limitado. No busquemos la riqueza de la tierra. Busquemos la riqueza de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos dar. Por eso esas personas las cuales apoyan el voluntariado social, apoyan con las donaciones,
Son las personas que muchas veces dirán, bueno, es una monedita, pero esa monedita ayuda a que los demás puedan alimentarse. Nosotros debemos siempre ayudar al pobre. Recuerden algo muy importante. La casa de Dios sí necesita, pero no necesita bastante. En cambio, la persona que es de Dios, esa persona sí necesita. El hambriento necesita. Está bien que uno puede ir y hablarle la palabra de Dios al hambriento, pero el hambriento te va a decir, tengo hambre. Y Dios también te va a decir, tiene hambre. Dale de comer. ¿Ustedes creen que cuando el profeta fue a la casa de la mujer viuda y a la de su hijo, dijo, dame de comer a mí? Pero el profeta pudo haber dicho, no, yo tengo lo que es la palabra de Dios, no voy a tener hambre. Pero el profeta le dijo, dame de comer a mí y nunca te faltará nada en tu casa. Pero la mujer decía, no, si te doy de comer ya no voy a tener de mí para mi hijo. Esa mujer iba a comer para ella y su hijo y después morir. Pero el profeta dijo, dame de comer a mí y después yo te voy a dar más. Y así fue. Entonces hay personas que dicen, no, pero si me quito mi pan yo no voy a tener para comer. Dale de comer. Dale de comer al pobre. Dios te pondrá. No, ¿cómo Dios me va a poner? Dios pone hasta el insensato, Dios pone hasta el cuervo, Dios pone hasta lo peor para que te dé. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar apoyando lo que es de Dios. Lo que es el voluntariado social, lo que son las personas que apoyan, esas personas ya están bendecidas. No se bendicen porque ya están bendecidas, sino que reciben el amor de Dios. Recordemos eso, hermanos. Antes de acabar, informarles que en la parte de aquí abajo está el número de WhatsApp Telegram, la Consejería Espiritual del 9881-39997. Los horarios de atención son de 3 a 12 p.m., de lunes a viernes. Agradecer a todas esas personas a las cuales mandan su consejería, su consejo, su testimonio. ¿Para qué mandan todo eso? Porque dan gracias. Dan gracias. Agradecer a Dios por todo. Dios, mira, hoy estoy vivo. Agradezcanle por hoy estar vivo. Dios, hoy he comido. Gracias, Dios. Dios le encanta eso. Pero hay personas que se quejan y dicen, uy, voy a comer otra vez menestra. Ah, su Dios. Bueno, si así Dios te dio 30 años menestra, uno debe estar contento. Al pueblo de Egipto lo tuvo con varios 40 años. Y ellos se quejaron. Así que recordemos eso. El correo del ministerio.marcasdecristo7@gmail.com para las personas a las cuales quieran dejar frazadas, alimentos, porque muchas personas, el hambre abunda. El hambre abunda. Por eso nosotros tenemos que estar orando por el mundo. El hambre siempre va a abundar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar. Pero por voluntad propia. Porque nosotros queremos. No porque uno nos obliga, sino porque uno quiere de verdad. Por eso nosotros tenemos que estar orando por el mundo. Después, orar por la juventud, que es el futuro. Por eso la marca de Cristo se enfoca en eso. Ayudar a lo que es la juventud. También gracias por estar siguiéndonos por el fanpage en el Facebook del Ministerio Espiritual de las Marcas de Cristo. El Instagram, gracias por seguirnos. El Twitter del Ministerio Espiritual de las Marcas de Cristo. Y en YouTube, el canal, denle like, suscríbanse, compartan, dejen su comentario, compartan el video para que más personas vean lo que es la palabra, que de verdad importa eso, que de verdad es lo importante. Recordemos todo esto, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por estar el día de hoy con nosotros. Recordarles que siempre la palabra de Dios está, la misericordia está y el perdón está. Activémonos nomás. Muchas gracias a todos ustedes. Recordarles que el día viernes está el Pastor Carlos. Agradecerles y no se pierdan la transmisión, compártanlo y denle like. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Suscríbanse. Que Dios los bendiga en todo momento. Y recordar, dar el perdón que es para uno.